¿Qué es el amparo? El amparo es un juicio que sirve para combatir actos o normas que violan derechos humanos. Ese es su principal objetivo. Lo que pretende es guardar la regularidad constitucional. Es un mecanismo para proteger los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales celebrados por el Estado mexicano. Después de la reforma de 2011, ¿qué consideras que es lo más relevante? En ese año hay dos reformas importantes que hay que tomar en cuenta cuando hablamos del amparo, que es la reforma constitucional de amparo y la de derechos humanos. Y se tienen que analizar de manera conjunta. La de derechos humanos lo que hace es cambiar la denominación de ese primer capítulo del título primero. Se deja atrás el término de garantías individuales y se cambia por el de derechos humanos. Yo creo que el cambio es profundo y básicamente consiste en reconocer la importancia de los derechos humanos no como mecanismos de procedimiento, sino como algo sustantivo. Entonces se cambia este nombre, se utiliza el término de derechos humanos, pero además en el artículo primero se dice que en los Estados Unidos mexicanos gozarán de los derechos humanos todas las personas, reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales. Y la reforma no es menor, porque ahora, digamos que hay lo que algunos dicen bloque de constitucionalidad, es decir, tenemos un conjunto de derechos que están en la Constitución y en los tratados. Y además de que se amplía este catálogo de derechos, se incorporan en este artículo primero criterios interpretativos muy relevantes. El principio pro persona, por ejemplo, que dice que todas las normas de derechos humanos se tienen que interpretar del modo que resulte más favorable para la persona. La interpretación conforme, es decir, cuando un juez se tope con que una norma admite varias interpretaciones posibles, tiene que optar por la que sea más acorde con la Constitución, siempre dándole esta interpretación más favorable para la persona. Pero también se modifica el amparo para incorporar figuras novedosas que se venían tratando desde mucho tiempo antes, tanto por parte de los doctrinarios en el derecho, pero también que fueron apareciendo en jurisprudencia. Entonces incorporamos, por ejemplo, la figura del interés legítimo, se creó un nuevo concepto de autoridad. Sirve principalmente para hacer más fácil el acceso a la justicia y para ampliar la protección para las personas. ¿Qué es el interés legítimo? Son dos de las novedades más importantes en la ley de amparo. Como te comentaba, se trata de hacer más fácil las cosas y de otorgar una mayor protección en lo que se refiere a derechos humanos. Y entonces surge esta figura del interés legítimo que dice, bueno, suavicemos un poco esto, permitamos que las personas puedan promover amparos en contra de actos que no necesariamente violan de manera directa sus derechos, sino que afectan en un sentido muy amplio su esfera jurídica. El interés legítimo normalmente nace para proteger lo que se conoce como los derechos difusos o colectivos, derechos del medio ambiente, urbanísticos. ¿Cómo se define el concepto de autoridad en la nueva ley de amparo? Esta es otra de las novedades muy importantes de la ley de amparo y uno de los conceptos más polémicos, si se puede decir, a lo largo de la historia de este juicio, porque dependiendo de cómo definamos a la autoridad, que es quien emite el acto o la norma que viola los derechos fundamentales y contra la cual nos estamos protegiendo, se amplía o se restringe el acceso a la justicia. Y, por ejemplo, durante mucho tiempo, principios del siglo XX, se decía, bueno, las autoridades son solo aquellas que tienen el uso de la fuerza pública. Y claro, eso dejaba fuera del concepto de autoridad a muchas autoridades que podían afectarnos a nosotros, pero que no tenían el uso de la fuerza pública. Y lo que hizo la ley de amparo fue recoger buena parte de los avances que se llevaron a cabo en la jurisprudencia e incorporarlos. Y uno es de la autoridad para efectos de amparo. Y la ley te dice, se considera la autoridad para efectos de amparo aquella que pueda afectar de algún modo situaciones jurídicas, de manera unilateral y un elemento importante, independientemente de su estructura formal. El objetivo, el propósito era ampliar la esfera de protección. Pero posiblemente la mayor novedad cuando hablamos de autoridad sea la posibilidad de señalar como autoridades a los particulares. Y la ley con buen tino reconoce que los particulares en ciertas circunstancias se comportan como autoridades y tenemos que darle alguna herramienta a las personas para que se defiendan de este tipo de actos. Diagnóstico de la implementación de la nueva ley de amparo. Pero sin duda que implica un cambio en la manera en la que se aplica el derecho
Y una ley como estas, como la ley de amparo y este tipo de reformas, su éxito depende en muy buena medida de lo que hagan los tribunales. Y entonces, en la medida en que tengamos jueces que entiendan las necesidades que enfrentamos, que entiendan las novedades de la ley de amparo y que no se queden en un plano muy formalista, en esa medida tendremos una buena ley de amparo y veremos beneficios reales, es decir, una mayor protección de derechos humanos.